Margaret Chen se despertó a las 5 de la mañana, como lo había hecho todos los días durante los últimos 3 años. Su pequeña habitación en el sótano de la casa Wellington estaba fría y oscura. Podía oír el ruido de la gran calefacción en las paredes. Margaret tenía 72 años, pero aún se movía con rapidez al levantarse de la cama. Se puso su uniforme gris y se recogió el pelo en un moño apretado. Margaret se miró en el pequeño espejo de su cómoda. Su rostro reflejaba todos los años de duro trabajo. Sus manos estaban ásperas y tenían pequeños cortes de tanta limpieza, pero sus ojos aún se veían brillantes y alertas. Margaret había trabajado como empleada doméstica durante 43 años. Había limpiado casas para muchas familias adineradas durante ese tiempo. La familia Wellington fue solo la última familia para la que trabajó. Vivían en una casa enorme con 15 habitaciones, 3 baños y una cocina más grande que la mayoría de las casas. Subió las escaleras en silencio hasta la planta principal de la casa. Margaret había aprendido hacía mucho tiempo a moverse sin hacer ruido. Las familias ricas no querían ver ni oír a sus sirvientes. Querían que sus casas estuvieran limpias y que la comida estuviera lista, pero querían que sucediera como por arte de magia. Margaret era muy buena haciéndose invisible. La familia Wellington estaba compuesta por 3 personas. El señor Wellington era banquero y vestía trajes caros y siempre parecía serio. La señora Wellington pasaba sus días comprando y almorzando con otras damas ricas. Su hija Emma tenía 16 años e iba a una escuela privada que costaba más dinero del que Margaret ganaba en todo un año. Margaret empezó a trabajar en la cocina. Preparaba café y el desayuno para la familia. Cortaba fruta fresca y hacía tostadas con mantequilla cara. La familia Wellington bajaba a las 7:30, desayunaba y se iba a su día. Casi nunca hablaban con Margaret, salvo para decirle qué trabajo había que hacer. Mientras Margaret trabajaba en la cocina, oía ruidos que venían del piso de arriba. Emma se estaba preparando para la escuela. Margaret conocía muy bien el horario de la chica. Emma se duchó, se secó el pelo y escogió ropa que costaba más que su salario mensual. A las 7:15, Margaret escuchó algo que la hizo dejar de trabajar. Música de piano empezó a sonar desde la sala de música. Era Emma practicando antes de ir a la escuela. La música era hermosa y triste a la vez. Margaret había escuchado esta pieza muchas veces. Se llamaba Para Elisa, de un famoso compositor llamado Beethoven. Margaret dejó el plato que estaba lavando y escuchó con atención. Emma tocaba bien el piano, pero Margaret notaba pequeños errores en la música. Había una parte en la que los dedos de Emma se movían demasiado rápido y otra en la que presionaba las teclas con demasiada fuerza. Margaret quería decirle a Emma cómo solucionar estos problemas, pero sabía que nunca podría hacerlo. La música se detuvo y Margaret volvió rápidamente a su trabajo. Oyó los pasos de Emma bajando las escaleras. La chica entró en la cocina a buscar una tostada antes de irse a la escuela. «Buenos días, Margaret», dijo Emma cortésmente. «Buenos días, señorita Emma», respondió Margaret. Siempre tenía que llamar a los miembros de la familia por sus títulos. Emma era más amable que sus padres. A veces le preguntaba a Margaret cómo había estado el día o le daba las gracias cuando hacía algo especial. Pero ni siquiera Emma la veía realmente como una persona. Era solo parte de la casa, como los muebles o los cuadros de las paredes. Después de que Emma se fuera a la escuela, el señor y la señora Wellington bajaron a desayunar. Leyeron el periódico y hablaron de sus planes para el día. La señora Wellington iba a una reunión benéfica. El señor Wellington tenía asuntos importantes en el banco. No miraban a Margaret ni le hablaban a menos que necesitaran algo. «Margaret, por favor, limpia la sala de música con mucho cuidado hoy», dijo la señora Wellington sin levantar la vista del periódico. «La profesora de piano de Emma viene esta tarde y quiero que todo salga perfecto». «Sí, señora Wellington», respondió Margaret. Margaret se emocionó al enterarse de la llegada de la profesora de piano.
El profesor Morrison venía a la casa 2 veces por semana para darle clases a Emma. Margaret siempre encontraba motivos para limpiar cerca del salón de música cuando él estaba allí. Le encantaba escuchar las clases y aprender sobre música. Después de que la familia se fuera, Margaret tenía la casa grande para ella sola. Este era su momento favorito del día. Podía trabajar sin preocuparse por hacer demasiado ruido ni molestar a nadie. Margaret empezó a limpiar la sala, a quitar el polvo de todos los muebles caros y a limpiar las ventanas hasta que brillaron. Pero toda la mañana, Margaret no dejaba de pensar en la música de piano que había escuchado. Llevaba 3 años escuchando música de piano en esa casa y había aprendido muchísimo con solo prestar atención. Ahora Margaret sabía los nombres de muchas piezas clásicas. Podía saber cuando Emma cometía errores y entendía cómo debía sonar la música. Margaret tenía un secreto que nunca se lo había dicho a nadie. De niña en China, anhelaba aprender a tocar el piano más que nada en el mundo. Solía soñar con sentarse ante un hermoso piano y crear música maravillosa con los dedos. Pero su familia era muy pobre y las clases de piano eran solo para niños ricos. Ahora, a sus 72 años, Margaret seguía teniendo ese mismo sueño. A veces, por la noche, se acostaba en su pequeña cama y movía los dedos como si estuviera tocando las teclas del piano. Se imaginaba los hermosos sonidos que produciría el piano si realmente pudiera tocarlo a las 2 de la tarde. Margaret oyó llegar al profesor Morrison. Era un hombre mayor de cabello blanco y ojos amables. Margaret siempre pensó que se parecía a lo que debería ser un profesor de música. Podía oírlo hablar con Emma sobre su práctica y darle consejos para mejorar. Logró que Margaret encontrara razones para limpiar el pasillo. Fuera del aula de música, se movió muy despacio y en silencio para poder escuchar la lección. El profesor Morrison le estaba enseñando a Emma una nueva pieza a golpe de guitarra. Era más difícil que cualquier cosa que Emma hubiera tocado antes. Recuerda, Emma, el profesor Morrison dijo, tocar el piano no se trata solo de mover los dedos correctamente. Debes sentir la música en tu corazón y dejar que esa sensación fluya a través de tus manos. Margaret asintió en silencio en el pasillo. Entendió exactamente lo que quería decir. Siempre había sentido la música en su corazón, aunque nunca había podido dejarla fluir a través de sus manos. La clase continuó durante 1 hora. Margaret escuchó cada palabra del profesor Morrison y cada nota que Emma tocó. Cuando terminó la clase y el profesor Morrison se fue, Margaret fue al aula de música a limpiar. La habitación era la más bonita de la casa. Tenía ventanas altas que dejaban entrar mucha luz y las paredes estaban pintadas de un amarillo suave. Pero lo más asombroso de la habitación era el piano. Era un piano de cola fabricado por Steinway, una de las mejores compañías de pianos del mundo. El piano era negro y brillante, y ocupaba casi la mitad de la habitación. Margaret siempre lo limpiaba con mucho cuidado. Usaba un paño especial para quitar el polvo de la madera y otro para limpiar las teclas. Mientras trabajaba, miraba la partitura que Emma había dejado en el piano. Margaret había aprendido a leer algunas notas a lo largo de los años. Hoy, había una pieza musical en el piano que Margaret nunca había visto. Era la pieza que el profesor Morrison le había estado enseñando a Emma. Margaret miró las notas en la página e intentó imaginar cómo sonarían. Terminó de limpiar la habitación y empezó a irse, pero algo la detuvo. Margaret volvió a mirar el piano. La casa estaba vacía y silenciosa. La familia no volvería a casa en horas. Margaret regresó al piano y miró las teclas. Las había limpiado cientos de veces, pero nunca había tocado ninguna. La familia Wellington había dejado muy claro que los sirvientes nunca debían tocar el piano. Era demasiado caro e importante arriesgarse a que alguien que no supiera tocarlo tocara las teclas, pero los dedos de Margaret ansiaban tocarlas. Se quedó allí un buen rato mirando las hermosas teclas blancas y negras, pensando en toda la música que podrían crear. Finalmente, Margaret negó con la cabeza y se alejó del piano. Tenía trabajo que hacer y no podía arriesgarse a perderlo.
Pero al salir de la sala de música, se prometió a sí misma que algún día, de alguna manera, encontraría la manera de hacer música con sus propias manos. Esa noche, Margaret yacía en su pequeña cama y no podía dormir. La música de la clase de piano de Emma seguía sonando en su mente. Cada vez que cerraba los ojos, podía ver las teclas blancas y negras del piano Steinway. Pero esa noche también pensaba en algo más. Esa noche recordaba cosas de hace mucho tiempo. Dot. Margaret nació en un pequeño pueblo de China hace 72 años. Su familia era muy pobre. Su padre trabajaba en una fábrica de ropa y su madre cuidaba de Margaret y de ella también. Sus hermanos menores vivían en una casa diminuta de solo 2 habitaciones. En invierno siempre tenían frío. En verano siempre tenían calor. Pero cuando Margaret era muy pequeña, sucedió algo mágico que cambió su vida para siempre. Una anciana llamada señora Leu se mudó a la casa contigua a la suya. La señora Leu había vivido en la ciudad durante muchos años antes de llegar al pueblo. Había traído consigo algo que nadie en el pueblo había visto antes. Tenía un piano viejo. El piano no era tan bonito como el piano Steinway de la casa Wellington. Estaba marrón y rayado, y algunas teclas no funcionaban correctamente. Pero para Margaret, de 6 años, era lo más maravilloso del mundo. Dot. La señora Leu se sentía sola en el pequeño pueblo. Extrañaba la ciudad y su antigua vida. Un día, escuchó a Margaret cantar mientras jugaba afuera. Margaret tenía una voz dulce y podía recordar canciones después de escucharlas solo. Una vez, niña, llamó la señora Lou a Margaret. ¿Te gusta la música? Margaret asintió rápidamente. Amaba la música más que nada. Su madre a veces cantaba canciones antiguas mientras preparaba la cena, y Margaret cantaba con ella. ¿Te gustaría ver algo especial?, preguntó la señora Leu. Margaret siguió a la señora Leu a su casa. Cuando vio el piano, los ojos de Margaret se abrieron de par en par. Nunca había visto algo tan asombroso. Esto es un piano, explicó la señora Aou. Puedes hacer música con él presionando estas teclas. La señora Leu se sentó y tocó una canción sencilla. El sonido que salía del piano no se parecía a nada que Margaret hubiera escuchado antes. Era mejor que cantar, mejor que la radio, mejor que cualquier otra cosa. ¿Puedo intentarlo?, preguntó Margaret en voz baja. Dot. La señora Leu sonrió y subió a Margaret al banco del piano. Pon el dedo aquí, dijo, mostrándole a Margaret qué tecla presionar. Dot. Margaret presionó la tecla y salió un sonido claro y hermoso. Rió de alegría y presionó otra tecla, y luego otra. Pronto estaba presionando teclas por todo el piano, escuchando todos los diferentes sonidos que producían. ¿Te gustaría aprender a tocar canciones de verdad?, preguntó la señora Lou. Margaret asintió con tanta fuerza que sus coletas se movieron de arriba a abajo durante los siguientes 2 años. Margaret iba a casa de la señora Lu todos los días después de ayudar a su madre con las tareas. La señora Lu le enseñó a leer música y a mover los dedos correctamente sobre las teclas. Margaret aprendió más rápido que nadie a quien la señora Leu le hubiera enseñado. Los dedos de la pequeña parecían saber exactamente dónde ir, y podía recordar canciones después de escucharlas solo unas pocas veces. Los padres de Margaret estaban orgullosos del talento de su hija. Aunque no entendían muy bien de música, podían ver que Margaret era especial. Su padre a veces se sentaba afuera de la casa de la señora Leu y escuchaba a Margaret practicar. Sonreía y les contaba a todos en el pueblo que su hija algún día sería famosa. Tal vez toque el piano en la gran ciudad, decía. Tal vez gane suficiente dinero para mantener a toda nuestra familia. Margaret practicaba durante horas todos los días. Aprendió canciones sencillas primero, luego las más difíciles. La señora Leu le enseñó piezas de compositores famosos como Mozart y Bach. La favorita de Margaret era una pieza llamada Brilla, Brilla, estrellita, escrita por Mozart. Sonaba simple, pero en realidad era muy ingeniosa y hermosa. Dot.
Para cuando Margaret tenía 8 años, ya podía tocar muchas piezas diferentes. La señora Lu dijo que Margaret estaba lista para empezar a aprender música realmente difícil. Habló de encontrarle un mejor profesor de piano en la ciudad. Los padres de Margaret empezaron a ahorrar cada centavo que podían para pagar las clases, pero entonces todo cambió en un día terrible. El padre de Margaret trabajaba en una fábrica que confeccionaba ropa para la gente de la ciudad. La fábrica era vieja y no muy segura. Las máquinas eran peligrosas y el edificio se caía a pedazos. El dueño de la fábrica no quería gastar dinero en mejoras porque eso significaría menos ganancias. Un día de primavera, cuando Margaret tenía 8 años, hubo un accidente en la fábrica. Una gran máquina se rompió y cayó sobre varios trabajadores. El padre de Margaret era uno de ellos. Resultó gravemente herido y fue llevado al hospital, pero los médicos no pudieron salvarlo. Murió 3 días después. La madre de Margaret lloró durante semanas. Sin los ingresos de su esposo en la fábrica, no tenía suficiente dinero para comprar comida para Margaret y sus hermanos. Intentó encontrar trabajo, pero no había muchos empleos para mujeres en su pueblo. El poco dinero que habían ahorrado para las clases de piano de Margaret se gastó en comida y medicinas. La situación empeoró cada vez más. La familia de Margaret no podía pagar el alquiler de su pequeña casa. Tuvieron que mudarse con la tía de Margaret, que ya tenía 5 hijos. No había espacio para todos y no había suficiente comida para todos. Margaret dejó de ir a casa de la señora Lu para tomar clases de piano. Tenía que ayudar a su madre a cuidar a sus hermanos menores y a su tía con la cocina y la limpieza. Extrañaba muchísimo el piano, pero su familia necesitaba su ayuda más que la música. Un día, la madre de Margaret la sentó y le explicó lo que iba a pasar. Margarita, dijo su madre con lágrimas en los ojos, tengo que despedirte. Margaret no entendía. ¿A dónde voy?, preguntó. Hay una familia rica en la ciudad que necesita una sirvienta, explicó su madre. Te darán comida y un lugar donde dormir, y me enviarán un poco de dinero cada mes. Este dinero me ayudará a cuidar a tus hermanos. Margaret sintió como si le hubieran echado agua fría por todo el cuerpo. Pero no quiero irme, dijo. Quiero quedarme aquí contigo. Lo sé, dijo su madre. Pero no tenemos otra opción. Si no te vas, todos moriremos de hambre. Margaret tenía solo 8 años, pero comprendió que su familia necesitaba que hiciera esto. La semana siguiente, un hombre vino a buscarla. La llevaron a la ciudad. Margaret se despidió de su madre y sus hermanos. También se despidió de la señora Lowe, quien lloró al enterarse de lo que sucedía. No te olvides de la música, le dijo la señora Lowe a Margaret. Algún día, cuando seas mayor, volverás a tocar el piano. Margaret quería creerlo, pero sentía que se le rompía el corazón. Mientras el hombre la alejaba de su pueblo, miró por última vez la casa de la señora Lowe. Pudo ver el viejo piano por la ventana. La familia adinerada de la ciudad se llamaba Xiao. Vivían en una casa grande con muchas habitaciones, igual que la casa Wellington donde trabajaba Margaret. El señor Xiao era un hombre de negocios, y la señora Xiao pasaba el tiempo comprando y visitando a sus amigos. Tenían 3 hijos que iban a escuelas caras. El trabajo de Margaret consistía en limpiar la casa, ayudar en la cocina y cuidar a los niños pequeños. Trabajaba desde temprano en la mañana hasta tarde en la noche. Le dieron una pequeña habitación en el sótano y suficiente comida para mantenerse sana, pero nada más. La familia Xiao no era mala con Margaret, pero tampoco amable. La trataban como si no fuera una persona, solo una herramienta para ayudarlos con su trabajo. Margaret extrañaba su hogar y se sentía sola, pero sabía que debía ser fuerte por su familia en el pueblo. Lo más difícil era que la familia Xiao tenía un piano. Estaba en la sala, y la hija mayor tomaba clases 2 veces por semana. Margaret escuchaba las clases mientras quitaba el polvo de los muebles cercanos. La música le recordaba su tiempo con la señora Lowe y la hacía extrañar su antigua vida. Es más, a veces,
Cuando la familia no estaba en casa, Margaret se paraba junto al piano y miraba las teclas. Recordaba todo lo que la señora Leu le había enseñado sobre leer música y tocar canciones. Sus dedos aún recordaban dónde buscar Twinkle, Twinkle, Little Star y las demás piezas que había aprendido, pero Margaret nunca tocaba el piano. La familia Xiao había dejado claro que los sirvientes no podían usar las pertenencias de la familia. Margaret tenía demasiado miedo de perder su trabajo y no poder enviarle dinero a su madre. Pasaron los años. Margaret pasó de ser una niña pequeña a una adolescente y luego a una joven. Aprendió a hablar algo de inglés escuchando al tutor de inglés de los niños Xiao. A los 25 años, la familia Xiao se mudó a Estados Unidos y trajeron a Margaret con ellos. Dot en Estados Unidos. Margaret trabajó para diferentes familias adineradas. Aprendió a hablar inglés cada vez mejor. Ahorró cada centavo que pudo y envió dinero a su madre y hermanos en China. Pero nunca se olvidó de la música y nunca dejó de asistir a clases de piano siempre que tenía la oportunidad. Ahora, a sus 72 años, Margaret llevaba 47 en Estados Unidos. Su madre había fallecido hacía 10 años y sus hermanos tenían sus propias familias. Margaret nunca se había casado ni tenido hijos. Había dedicado toda su vida a cuidar de las familias y los hogares de otras personas. Pero cada noche, cuando yacía en su pequeña cama, Margaret aún recordaba la sensación de presionar las teclas del piano y componer música hermosa. Aún recordaba la amable voz de la señora Lee enseñándole a leer las notas. Y aún soñaba con que algún día, de alguna manera, volvería a tocar el piano. Cuando Margaret finalmente se durmió en su habitación del sótano de la casa Wellington, se susurró una promesa, como lo había hecho cada noche durante 64 años. Algún día, dijo en voz baja, algún día volveré a tocar. A la mañana siguiente, Margaret se despertó con una extraña sensación en el pecho. Había estado soñando con la señora Lowe y el viejo piano de su infancia. En su sueño, tenía 8 años otra vez, sentada en el banco del piano y tocando Brilla, Brilla, estrellita de dedos perfectos. Cuando despertó, sus manos se movían como si todavía estuviera tocando. Margaret se vistió y comenzó su trabajo matutino como siempre. Pero hoy se sentía diferente. Cuando escuchó a Emma practicar piano antes de la escuela, Margaret dejó lo que estaba haciendo y escuchó con más atención que nunca. No solo disfrutaba de la música, la estaba estudiando. Emma estaba tocando una pieza que Margaret había escuchado muchas veces. Se llamaba Sonata Claro de Luna, de Beethoven. Margaret sabía que esta pieza era muy difícil y Emma todavía la estaba aprendiendo. Margaret podía oír exactamente donde Emma cometía errores. En la primera parte de la canción, Emma tocaba demasiado rápido. Se suponía que la música debía ser lenta y triste, como la luz de la luna sobre el agua. Pero Emma estaba nerviosa por las partes difíciles que venían después. Así que se apresuraba en el punto inicial de la sección central. La mano izquierda de Emma no era lo suficientemente fuerte. Se suponía que la mano izquierda debía tocar notas profundas y fuertes, mientras que la mano derecha tocaba una hermosa melodía encima. Pero la mano izquierda de Emma era demasiado suave, por lo que la melodía sonaba delgada y débil. Margaret quería decirle a Emma estas cosas, pero por supuesto no podía. En cambio, tomó una decisión que la sorprendió incluso a ella misma. Esa tarde, decidió observar y aprender todo lo posible sobre tocar el piano. Cuando el profesor Morrison vino a la clase de Emma, Margaret encontró una nueva forma de observar. En lugar de simplemente limpiar el pasillo fuera del aula de música, descubrió que podía ver el interior a través de una rendija en la puerta, que estaba casi cerrada. Margaret se colocó de forma que pudiera ver el banco del piano y las manos del profesor Morrison. Observó todo lo que hacía y escuchó cada palabra que decía. Emma, el profesor Morrison le dijo, debes pensar en lo que significa esta música. Beethoven escribió esta pieza cuando empezaba a perder la audición. Estaba asustado y triste,
pero también enojado. Necesitas sentir esas emociones al tocar. Margaret asintió en silencio en el pasillo. Entendió exactamente lo que quería decir el profesor Morrison. Se había sentido asustada y triste muchas veces en su vida. El profesor Morrison le enseñó a Emma cómo colocar las manos correctamente. Tus muñecas deben estar relajadas, le dijo. Deja que tus manos floten sobre las teclas como pájaros en el aire. No presiones demasiado fuerte. Deja que el peso de tus brazos haga el trabajo. Margaret observó atentamente las manos del profesor Morrison. Memorizó la curvatura de sus dedos y el movimiento de sus muñecas. Nunca había visto una explicación así de tocar el piano. Ahora, trabajemos en la parte de la mano izquierda, dijo el profesor Morrison. Tocó las notas graves con la mano izquierda mientras la derecha descansaba sobre su regazo. Estas notas son como los cimientos de una casa. Deben ser fuertes y firmes o todo lo demás se derrumbará. Margaret escuchó como el profesor Morrison tocaba la parte de la mano izquierda. Sonaba completamente diferente a cómo la tocaba Emma. Las notas del profesor Morrison eran profundas y potentes, como un trueno en la distancia. La lección continuó durante 1 hora. Margaret observó y escuchó todo. Vio cómo el profesor Morrison usaba todo el cuerpo al tocar, no solo los dedos. Vio cómo respiraba con la música, respirando profundamente durante las partes tranquilas y conteniendo la respiración durante las partes emocionantes. Cuando la lección terminó y el profesor Morrison se fue, Margaret fue al aula de música a limpiar. Pero ahora tenía un nuevo propósito. Observó todo en la sala con los ojos de alguien que intenta aprender. Estudió el banco del piano y notó lo alto que estaba. Miró los pedales en la parte inferior del piano e intentó comprender su función. Examinó la partitura del piano e intentó conectar las notas de la página con los sonidos que había oído. Margaret había aprendido a leer música por sí sola a lo largo de los años, pero ahora quería aprender más. Encontró un libro de música en la estantería que explicaba los fundamentos de la lectura de notas. Cuando la familia no estaba en casa, estudiaba este libro con atención. El libro explicaba que las líneas y los espacios en la partitura representaban diferentes notas musicales. Cada línea en el espacio tenía un nombre: A, B, C, D, E, F y G. Después de G, el nombre volvía a empezar con. Margaret practicó mirando las notas en la página y diciendo sus nombres mentalmente. También aprendió sobre el ritmo. El libro explicaba que algunas notas se mantenían durante mucho tiempo y otras se tocaban rápidamente. Había símbolos que indicaban a los músicos qué tan rápido o lento tocar. Margaret empezó a comprender por qué Emma a veces tocaba demasiado rápido o demasiado lento. No leía correctamente los símbolos rítmicos. Cada día, Margaret encontraba nuevas maneras de aprender música. Cuando le quitaba el polvo al piano, miraba las teclas y practicaba nombrándolas mentalmente. Las teclas blancas eran las notas naturales: C, D, E, F, G, A, B. Las teclas negras eran las notas sostenidas y bemoles que se encontraban entre las teclas blancas. Margaret descubrió que podía aprender mucho simplemente observando a Emma practicar. Emma solía practicar durante 30 minutos cada mañana antes de ir a la escuela y durante 1 hora cada tarde al llegar a casa. Margaret buscaba razones para limpiar los alrededores durante estos momentos de práctica. Observaba los dedos de Emma y memorizaba qué teclas presionaba para diferentes canciones. Se dio cuenta de que la mano derecha de Emma solía tocar la melodía, que era la melodía principal de la canción. La mano izquierda de Emma tocaba la armonía, que eran las notas que apoyaban la melodía y la hacían sonar más tonta. Margaret también aprendió observando a Emma cometer errores. Cuando Emma tocaba una nota incorrecta, Margaret podía oír la diferencia inmediatamente. Esto le ayudó a entender cómo debía sonar la música. Un día, Margaret hizo un descubrimiento importante. Descubrió que podía verse reflejada en la brillante superficie negra del piano.
Esto significaba que podía observar sus propias manos mientras fingía tocar. Cuando la familia no estaba en casa, Margaret se ponía de pie junto al piano y practicaba mover las manos sobre las teclas sin tocarlas. Imaginaba que tocaba una sonata a la luz de la luna o un furiz y movía los dedos como había visto a Emma y al profesor Morrison mover los suyos. Margaret descubrió que sus manos aún recordaban algo. Cosas de su infancia. Lecciones con la señora Lew. Sus dedos se curvaban de forma natural y sus muñecas querían mantenerse relajadas. Era como si su cuerpo hubiera estado esperando todos estos años para volver a tocar el piano. También practicaba la lectura de partituras. Margaret tomaba una pieza musical que Emma había estado trabajando y la estudiaba con atención. Observaba cada nota y averiguaba qué tecla del piano representaba. Luego imaginaba tocar la pieza mentalmente, escuchando cómo debería sonar. Por la noche, en su pequeño dormitorio, Margaret practicaba ejercicios con los dedos. Ponía las manos sobre la mesita de noche y practicaba escalas, que eran patrones de notas que subían y bajaban. Recordaba estos ejercicios de su infancia y le hacía bien volver a hacerlos. Margaret también empezó a prestar atención a la música clásica en la radio. La familia Wellington a veces escuchaba una emisora de música clásica mientras cenaban. Margaret trabajaba tranquilamente cerca y escuchaba las diferentes piezas. Empezó a reconocer los estilos de diferentes compositores y los nombres de piezas famosas. Aprendió que Chopin componía música muy expresiva y emotiva. Bach componía música muy matemática y perfecta. Mozart componía música alegre y elegante. Beethoven componía música poderosa y dramática. Con el paso de las semanas, Margaret sentía que se estaba convirtiendo en una persona diferente. Seguía haciendo todo el trabajo de limpieza a la perfección, y la familia Wellington nunca sospechó nada. Pero por dentro, Margaret sentía que estaba creciendo, aprendiendo y volviendo a la vida. Empezó a notar cosas en la forma de tocar de Emma que ni siquiera el profesor Morrison percibía. Podía percibir cuando Emma estaba cansada o preocupada por algo porque se reflejaba en su música. Podía distinguir cuando Emma estaba feliz o emocionada porque su forma de tocar se volvía más enérgica y alegre. Margaret también empezó a comprender mejor el piano. Aprendió que las diferentes partes del piano producían sonidos diferentes. Las teclas del lado izquierdo producían sonidos graves y profundos. Las teclas del lado derecho producían sonidos agudos y brillantes. Las teclas del centro producían sonidos que eran como una voz humana. Descubrió que el piano tenía 3 pedales en la parte inferior. El pedal de la derecha hacía que el sonido sonara más largo. El de la izquierda lo hacía más suave. El pedal del medio tenía una función especial que Margaret aún intentaba comprender. Una tarde, mientras Emma practicaba, Margaret notó algo que la emocionó mucho. Emma estaba trabajando en una nueva pieza de Chopin y tenía problemas con una sección en particular. Margaret pudo ver exactamente cuál era el problema. Emma intentaba tocar un pasaje rápido con la mano derecha, pero estaba usando la digitación incorrecta. Margaret lo notó porque había estado estudiando una tabla de digitación en uno de los libros de música. Emma usaba demasiado el pulgar y no lo suficiente el meñique. Margaret deseaba con todas sus fuerzas ayudar a Emma, pero sabía que no podía. En cambio, simplemente observaba y esperaba que el profesor Morrison se diera cuenta del problema en la siguiente lección. Mientras Margaret continuaba estudiando en secreto, comenzó a sentir algo que no había sentido en muchos años: esperanza. Por primera vez desde que tenía 8 años, Margaret empezó a creer que tal vez, solo tal vez, algún día podría volver a tocar el piano. Habían pasado 3 meses desde que Margaret comenzó a estudiar en secreto. Había aprendido muchísimo con solo observar y escuchar. Sus dedos se habían fortalecido practicando en silencio en su mesita de noche cada noche. Su comprensión de la música se había vuelto más profunda de lo que jamás imaginó. Pero había algo que faltaba en todo su aprendizaje. Nunca había tocado las teclas del piano.
Todos los días, Margaret limpiaba el hermoso piano Steinway. Desempolvaba su brillante superficie negra y pulía las teclas blancas y negras hasta que relucían. Sus manos casi tocaban las teclas, pero siempre se detenía en el último momento. La regla de la familia Wellington era muy clara. Los sirvientes nunca debían tocar el piano, pero el deseo de Margaret de tocar de verdad crecía cada día. A veces, cuando limpiaba las teclas, sus dedos se cernían justo encima de ellas. Se imaginaba presionando el do central y escuchando ese sonido claro y perfecto. Pensaba en tocar las escalas que practicaba en silencio en su habitación. Se preguntaba si sus manos aún recordaban cómo hacer música de verdad en una tarde lluviosa de jueves. En octubre, sucedió algo que cambiaría la vida de Margaret para siempre. La familia Wellington había ido a una cena benéfica en el club de campo. Emma estaba resfriada y no se sentía bien, así que la familia decidió dejarla en casa para que descansara. Pero en el último minuto, Emma se sintió mejor y decidió ir a casa de su amiga a estudiar para un examen. Margaret se encontró completamente sola en la gran casa por primera vez en meses. Por lo general, incluso cuando la familia no estaba, Emma estaría en casa practicando piano o haciendo la tarea. Pero hoy, la casa estaba en silencio, salvo por el sonido de la lluvia golpeando las ventanas. Margaret terminó su limpieza habitual y se encontró de pie frente a la sala de música. La puerta estaba abierta, y podía ver el piano de cola bajo la luz de la tarde. La partitura de la última lección de Emma seguía en el piano. Era la pieza de Chopin con la que Emma había estado teniendo dificultades. Margaret entró lentamente en la habitación. El corazón le latía con fuerza y le temblaban ligeramente las manos. Miró a su alrededor para asegurarse de que estaba realmente sola. La casa se sentía vacía y silenciosa. Se acercó al piano y se paró junto al banco. Margaret había visto a Emma y al profesor Morrison sentarse en ese banco cientos de veces, pero nunca se había sentado ella misma. Extendió la mano y tocó la lisa madera con las yemas de los dedos. Se sentía cálida y sólida. Dot. Margaret miró las teclas del piano. Eran tan hermosas, como una sonrisa hecha de dientes blancos y negros. Había limpiado esas teclas tantas veces, pero nunca había pulsado ni una sola. Sus manos deseaban tocarlas con tanta fuerza que le dolían los dedos. Margaret miró a su alrededor una vez más. Escuchó atentamente cualquier sonido que pudiera indicar que alguien llegaba a casa. La casa estaba en completo silencio, salvo por la lluvia. La familia no volvería hasta dentro de al menos 3 horas. Lentamente, Margaret se sentó en el banco del piano. Tenía la altura perfecta. Sus pies alcanzaban los pedales de la base del piano y sus manos estaban a la altura justa de las teclas. Sentía que el banco estaba hecho a su medida. Dot. Margaret miró las teclas que tenía delante. Recordó todo lo que había aprendido sobre tocar el piano. Recordó la voz de la señora Lu de hacía tantos años, enseñándole a curvar los dedos y relajar las muñecas. Recordó las lecciones del profesor Morrison sobre dejar que las manos flotaran sobre las teclas como pájaros. Margaret levantó la mano derecha y la sostuvo sobre las teclas. Le temblaba la mano, pero no de miedo. Ella temblaba de emoción y anticipación. Después de 64 años de espera, finalmente iba a volver a tocar las teclas del piano. Encontró el do central, la tecla blanca en el centro del piano. Esta siempre era la primera tecla que los estudiantes de piano aprendían a encontrar. Margaret había visto a Emma encontrar esta tecla cientos de veces durante las clases. Margaret respiró hondo y presionó el do central con el dedo índice. El sonido que salía del piano era más hermoso de lo que recordaba. Era claro, puro y perfecto. La nota llenó toda la habitación y pareció llenar también el corazón de Margaret. Había olvidado lo maravilloso que se sentía hacer música con sus propias manos. Margaret presionó la tecla una y otra vez. Cada vez, el hermoso sonido la hacía sentir más viva y más feliz. Presionó la tecla junto al do central, luego la siguiente.
Cada tecla tenía su propio sonido especial, su propia personalidad. Pronto, Margaret estaba tocando una escala sencilla. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Era la misma escala que había practicado en silencio en su mesita de noche todas las noches durante meses. Pero escuchar los sonidos reales lo hacía completamente diferente. Era como la diferencia entre imaginar una hermosa puesta de sol y verla de verdad. Los dedos de Margaret recordaban más de lo que esperaba. Se curvaban de forma natural en la dirección correcta y sabían cuánta presión debían ejercer sobre las teclas. Su mano izquierda quería unirse, así que tocó la escala con ambas manos juntas. La música sonaba aún más hermosa con ambas manos. Margaret sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. No se había dado cuenta de cuánto había extrañado hacer música hasta ese momento. Margaret miró la partitura en el piano. Era la pieza de corte que Emma había estado practicando. Margaret había visto a Emma tocar esta pieza muchas veces y había estudiado las notas con atención. Pensó que podría tocar al menos el principio. Puso las manos en la posición inicial y comenzó a tocar. Las primeras notas salieron perfectas. Las manos de Margaret parecían recordar exactamente a dónde ir. La melodía era triste y hermosa, tal como la había imaginado. Margaret tocaba lenta y cuidadosamente. Cuando llegaba a una parte de la que no estaba segura, se detenía a mirar la partitura y volvía a intentarlo. Su lectura a primera vista no era perfecta, pero era mucho mejor de lo que esperaba. Mientras tocaba, Margaret sentía que se estaba convirtiendo en una persona diferente. No era una sirvienta, ni una criada, ni alguien que limpiaba casas. Era una música. Era alguien que podía crear belleza con sus manos. La pieza de Chopin era más difícil que cualquier otra que Margaret hubiera tocado, incluso de niña. Pero de alguna manera, sus dedos parecían entender qué hacer. Todos esos meses de observar y escuchar le habían enseñado más de lo que creía. Margaret tocó durante 20 minutos, trabajando en diferentes partes de la pieza. Algunas secciones eran demasiado. Fue difícil para ella, pero pudo tocar lo suficiente como para escuchar lo hermosa que sonaría la pieza completa. Entonces Margaret decidió tocar algo de su infancia. Puso las manos en posición y comenzó a tocar Twinkle, Twinkle, Little Star. La variación de Mozart que la señora Leu le había enseñado hacía tantos años. La melodía familiar le trajo un torrente de recuerdos. Margaret casi podía ver a la señora Leu sentada a su lado, sonriendo y asintiendo para animarla. Casi podía oír la voz de su madre en la habitación de al lado, tarareando al ritmo de la partitura. Mientras Margaret tocaba, sintió que toda la tristeza y la soledad de los últimos 64 años se desvanecían. Durante esos breves momentos, no era una anciana que había perdido sus sueños. Era una persona capaz de crear música hermosa, tal como siempre había soñado. Margaret tocaba más fuerte y con más confianza. El piano respondía a sus emociones, emitiendo sonidos a veces suaves y delicados, a veces fuertes y potentes. Margaret descubrió que podía hacer cantar al piano. Tal como el profesor Morrison le había enseñado a Emma, tocaba otras piezas que recordaba de su infancia. Canciones sencillas que la señora Leu le había enseñado, melodías que su madre solía cantar, piezas clásicas que había escuchado en la radio. Sus manos parecían recordarlo todo. Por primera vez en décadas, Margaret se sintió completamente feliz y libre. Estaba haciendo lo que debía hacer. Estaba haciendo música. Margaret perdió la noción del tiempo mientras tocaba. Estaba tan concentrada en la música y tan feliz de finalmente volver a tocar el piano que no oyó abrirse la puerta de casa. No oyó pasos en el pasillo. No oyó voces acercándose a la sala de música. Margaret estaba tocando la hermosa y triste melodía de la sonata Claro de Luna de Beethoven cuando oyó un sonido que le heló la sangre. Alguien jadeó detrás de ella. Las manos de Margaret se congelaron sobre las teclas. La música se detuvo de repente, dejando solo el sonido de la lluvia en las ventanas y el corazón de Margaret latiendo a toda velocidad. Lentamente,
Margaret se giró en el banco del piano. De pie en la puerta de la sala de música estaban el señor Wellington, la señora Wellington y Emma. Habían vuelto temprano de cenar debido al mal tiempo. Los tres miembros de la familia Wellington miraban a Margaret con la boca abierta. Sus rostros reflejaban total conmoción e incredulidad. Por un momento, nadie se movió ni dijo nada. Entonces la señora Wellington recuperó la voz. «¿Qué?», dijo con un tono frío y enojado. «¿Crees que estás haciendo?». Margaret sintió que el mundo se había detenido. Se quedó paralizada en el banco del piano, con las manos aún tocando las teclas donde la hermosa música había estado fluyendo segundos antes. Los tres miembros de la familia Wellington permanecieron en la puerta como estatuas, con rostros de total conmoción e ira. Dot, la señora Wellington, fue la primera en moverse. Caminó rápidamente por la habitación hacia Margaret, sus tacones altos resonando en el suelo de madera. Tenía la cara roja de ira y sus ojos parecían poder disparar fuego. «Aléjate de ese piano inmediatamente». La señora Wellington gritó. «¿Cómo te atreves a tocar nuestra propiedad?». Margaret apartó rápidamente las manos de las teclas y se levantó del banco. Sentía las piernas débiles y temblorosas. Nunca había visto a la señora Wellington tan enfadada. «Lo siento», dijo Margaret en voz baja. «Lo siento mucho». «Lo siento», repitió la señora Wellington. «Lo siento no es suficiente. ¿Tienes idea de cuánto cuesta este piano? ¿Sabes lo antiguo y valioso que es?». El señor Wellington entró en la habitación detrás de su esposa. Su rostro era serio y frío. «Margaret», dijo con voz severa, «te confiamos nuestra casa. Te confiamos nuestras pertenencias, y así es como pagas esa confianza». Margaret sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Por favor», dijo, «no lastimé el piano. Fui muy cuidadosa». «Ese no es el punto», espetó la señora Wellington. «El punto es que no tenías ningún derecho a tocarlo. Los sirvientes no usan las cosas de la familia. ¿Cuántas veces te lo hemos dejado claro?». Emma se quedó quieta en la puerta, observándolo todo. Margaret no podía entender lo que la niña estaba pensando. El rostro de Emma parecía sorprendido, pero no enojado como el de sus padres. «Dot», la señora Wellington continuó con su discurso enojado. «¿Sabes qué podría haber pasado? ¿Y si hubieras roto algo? ¿Y si hubieras dañado las teclas o arañado la madera? Este piano vale más dinero del que ganas en 5 años». Margaret quería explicarles que sabía cómo ser cuidadosa con el piano. Quería contarles sobre su infancia, las clases con la señora Leu y todos los meses que había pasado estudiando música. Pero sabía que nada de lo que dijera serviría de nada. «¿Cuánto tiempo lleva así?», preguntó el señor Wellington. «¿Cuántas veces has tocado nuestro piano cuando no estábamos en casa?». Esta era la primera vez. Margaret dijo con sinceridad. «Nunca lo había tocado antes de hoy». «No te creo». La señora Wellington dijo que nadie. Simplemente se sienta al piano y toca música así sin practicar. «Llevas meses haciendo esto, ¿verdad?». Margaret negó con la cabeza. «No, te lo prometo. Esta fue la primera vez que toqué». «Entonces, ¿cómo explicas lo que acabamos de escuchar?», preguntó el señor Wellington. «Esa no era música para principiantes. Era Beethoven. Era piano avanzado». Margaret no sabía cómo explicarlo sin contarles toda la historia de su vida. ¿Cómo iba a hacerles entender lo de la señora Leu y sus sueños de infancia? ¿Cómo iba a explicar que había estado aprendiendo simplemente observando y escuchando? «Solía tomar clases de niña», dijo Margaret en voz baja. «Hace mucho tiempo en China». La señora Wellington se rió, pero no era una risa alegre. «¿Clases de piano? ¿Esperas que creamos que tú, una sirvienta, tomaste clases de piano de niña?». Margaret sintió que su rostro se enrojecía de vergüenza y tristeza. Podía ver que la familia Wellington no creía su historia. Para ellos, solo era una criada que limpiaba la casa. No podían imaginar que alguna vez hubiera sido otra cosa. «Es cierto», dijo Margaret,
con la voz apenas por encima de un susurro. Aprendí a tocar de muy pequeña. Aunque sea cierto, dijo el señor Wellington. No importa. Ahora trabajas para nosotros y conoces las reglas. No puedes tocar el piano. No puedes usar nada que pertenezca a esta familia. La señora Wellington se acercó al piano y lo examinó cuidadosamente, buscando cualquier señal de daño. ¿Y si tenías las manos sucias? ¿Y si dejabas huellas en las teclas? Este piano tiene que estar perfecto para el recital de Emma el mes que viene. Margaret quería decirle a la señora Wellington que siempre se lavaba bien las manos antes de limpiar el piano y que nunca haría nada que lo dañara. Pero veía que la señora Wellington estaba demasiado enfadada como para escucharla. Creo que deberíamos despedirla inmediatamente, le dijo la señora Wellington a su esposo. No podemos tener una sirvienta que no siga las reglas. ¿Y si luego roba algo? ¿Y si daña otras cosas valiosas de la casa? Margaret sintió que se le encogía el corazón. Si perdía este trabajo, no tendría a dónde ir. Tenía 72 años y era muy difícil para las personas mayores encontrar trabajo. Tenía un poco de dinero ahorrado, pero no lo suficiente para vivir mucho tiempo. Por favor, suplicó Margaret. Por favor, no me despidas. Prometo que nunca volveré a tocar el piano. Prometo que seguiré todas las reglas. Ya hemos oído promesas tuyas antes, dijo la señora Wellington con frialdad. ¿Cómo sabemos que no romperás esta promesa también? Te doy mi palabra, dijo Margaret. Seré la mejor sirvienta que hayas tenido. Trabajaré más duro que nadie. Por favor, deme otra oportunidad. El señor Wellington miró a su esposa y luego a Margaret. Aunque no te despidamos hoy, dijo, tendremos que pensar muy seriamente si podemos seguir confiando en ti. La señora Wellington asintió. Y te vigilaremos muy de cerca de ahora en adelante. Un error más y te irás. Margaret sintió una pequeña chispa de esperanza. Tal vez no la despidieran hoy. Tal vez tendría la oportunidad de demostrar que se podía confiar en ella. Pero entonces la señora Wellington dijo algo que destrozó por completo el ánimo de Margaret. Voy a llamar a las demás familias del vecindario, continuó la señora Wellington. Les voy a contar lo que pasó aquí hoy. Tienen que saber que no se puede confiar en ti cerca de propiedades valiosas. Margaret sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Si la señora Wellington les contaba este incidente a las demás familias ricas del vecindario, Margaret nunca podría encontrar otro trabajo como empleada doméstica. Aunque los Wellington no la despidieran hoy, su reputación quedaría arruinada para siempre. Por favor, no lo hagas. Margaret suplicó. Por favor, no se lo digas a las otras familias. Necesito poder trabajar. Deberías haberlo pensado antes de romper las reglas. La señora Wellington respondió sin compasión. Margaret sintió lágrimas rodar por sus mejillas. Toda la alegría y felicidad que había sentido al tocar el piano se habían desvanecido. Se sentía avergonzada, humillada y asustada por su futuro. Durante toda esta conversación, Emma había permanecido en silencio en la puerta. Pero ahora dio un paso al frente y habló por primera vez. Mamá, dijo Emma en voz baja, quizás deberíamos pensarlo mejor. La señora Wellington se giró para mirar a su hija. ¿Qué quieres decir, Emma?, preguntó Emma, mirando a Margaret. Bueno, la oí tocar. Cuando entramos, estaba tocando la sonata Claro de Luna, y sonaba muy bien. El señor Wellington frunció el ceño. Eso no importa, Emma. Aún así rompió las reglas. Lo sé, dijo Emma. Pero llevo meses intentando aprenderme esa pieza, y no la toco ni de cerca tan bien como ella. ¿Dónde aprendió a tocar así? Margaret miró a Emma con sorpresa. La niña parecía genuinamente curiosa, no enfadada como sus padres. Eso no importa, dijo la señora Wellington con impaciencia. Lee, lo importante es que ella traicionó nuestra confianza. Pero Emma seguía mirando a Margaret con interés. ¿Cuánto tiempo tomaste clases de piano de joven?, preguntó.
Margaret se secó las lágrimas e intentó recomponerse. Unos 2 años, dijo. Desde los 6 hasta los 8 años. ¿Y aprendiste a tocar a Beethoven en solo 2 años? Preguntó Emma. Aprendí algunas piezas más fáciles de Beethoven, explicó Margaret. Y te he estado escuchando practicar esa pieza muchas veces. Estudié la partitura e intenté entender cómo debía sonar. Emma abrió mucho los ojos. Lo aprendiste solo escuchándome practicar. La señora Wellington se interpuso entre Emma y Margaret. Basta de preguntas, Emma. Esta conversación ha terminado. Pero Margaret pudo ver algo en los ojos de Emma que no había estado allí antes. Parecía respeto o incluso admiración. Dot. El señor Wellington miró su reloj. Margaret, ve a tu habitación y quédate allí el resto de la noche. Mañana decidiremos qué hacer con esta situación. Margaret asintió y se dirigió a la puerta de la sala de música. Al pasar junto a Emma, la niña la miró con una expresión extraña que Margaret no pudo comprender del todo. Margaret bajó a su pequeña habitación del sótano y se sentó en su cama. Se sintió completamente derrotada. Durante 20 hermosos minutos, había vuelto a hacer música. Se había sentido viva, libre y feliz, pero ahora volvía a ser solo una sirvienta que había roto las reglas y podría perder su trabajo. Dot. Margaret se acostó en su cama y miró fijamente al techo. Aún podía oír los hermosos sonidos del piano en su mente. Aún podía sentir las suaves teclas bajo sus dedos. Por un breve instante, había sido la persona que estaba destinada a ser. Pero ahora ese sueño había terminado, probablemente para siempre. Margaret cerró los ojos e intentó no llorar más. Mañana se enfrentaría al castigo que la familia Wellington decidiera imponerle. Esta noche intentaría aferrarse al recuerdo de esos 20 minutos perfectos en los que volvió a hacer música. Margaret no durmió bien esa noche. No dejaba de pensar en lo que le sucedería al día siguiente. ¿La despedirían los Wellington? ¿De verdad les dirían a todas las demás familias ricas del vecindario lo que había hecho? Margaret estaba asustada y preocupada, pero una parte de su mente seguía volviendo a esos maravillosos 20 minutos al piano. A la mañana siguiente, Margaret se levantó temprano como de costumbre y empezó a trabajar. Preparó el desayuno para la familia y limpió la cocina, pero todo parecía diferente ahora. El señor y la señora Wellington no le hablaban, salvo para darle órdenes. La observaban atentamente, como si pensaran que pudiera robar o romper algo. Otra regla. Emma bajó a desayunar, pero no practicó el piano antes de la escuela como solía hacer. Margaret se preguntó si la familia había decidido que Emma no debía tocar el piano mientras Margaret estuviera en casa. Este pensamiento la hizo sentir aún más triste y culpable. Después de que la familia se fuera, Margaret continuó con su trabajo habitual de limpieza, pero al llegar a la sala de música, se detuvo en la puerta. No se atrevió a entrar a limpiar el piano. El hermoso instrumento le recordaba demasiado a ayer y todos los problemas que había causado. Dot. Margaret estaba quitando el polvo del pasillo cuando oyó abrirse la puerta principal. Miró el reloj y se sorprendió al ver que solo eran las 10. Mañana. La familia no debería estar en casa en horas. Dot. Margaret oyó pasos que se acercaban al salón de música. Se alejó rápidamente y fingió estar ocupada limpiando un cuadro de la pared. No quería que nadie pensara que intentaba acercarse al piano otra vez, pero cuando Margaret levantó la vista, se sorprendió al ver a Emma caminando hacia el salón de música. La niña debería haber estado en la escuela. Emma, Margaret dijo, ¿te sientes mal? ¿Por qué has vuelto de la escuela? Emma miró a su alrededor para asegurarse de que estuvieran solos y luego se acercó a Margaret. Le dije a mi madre que me dolía la cabeza, dijo Emma en voz baja. Pero eso no es verdad. Volví a casa porque quería hablar contigo. Margaret estaba confundida y preocupada. No deberías faltar a la escuela por mi culpa, dijo. No quiero causar más problemas a tu familia. No estás causando problemas, dijo Emma. Bueno, mis padres creen que sí, pero creo que algo más está pasando aquí.
Emma entró en la sala de música y se sentó en el banco del piano. Margaret se quedó en el pasillo, con miedo de volver a acercarse al piano. Entra, dijo Emma. Quiero hacerte algunas preguntas, dijo Margaret negando con la cabeza. Ya no tengo permiso para entrar ahí. Tus padres lo dejaron muy claro. Mis padres no están aquí, dijo Emma. Y te pido que pases, por favor. Margaret miró a su alrededor con nerviosismo y luego entró lentamente en la sala de música. Se paró lo más lejos posible del piano. Emma estudió atentamente el rostro de Margaret. Ayer, cuando te oí tocar, sonaba. Sonó diferente a mi forma de tocar. Dijo, sonó más. No sé cómo explicarlo. Más real, tal vez. Margaret no supo qué decir a Dot. Emma continuó, llevo 8 años tomando clases de piano. Practico todos los días. Conozco todas las técnicas correctas y leo música bien. Pero cuando tocaste la sonata Claro de Luna ayer, sentí algo que nunca había sentido cuando la tocaba yo misma. Margaret miró a Emma con sorpresa. No esperaba que la chica dijera algo así. ¿Cómo aprendiste a tocar con tanto sentimiento?, preguntó Emma. Margaret pensó en esta pregunta por un momento. Creo que dijo lentamente que aprendí a tocar con sentimiento porque he sentido muchas cosas tristes en mi vida. Cuando Beethoven escribió esa pieza, se estaba quedando sordo. Estaba perdiendo lo que más amaba en el mundo. Entiendo cómo se siente. Emma asintió. Eso tiene sentido. El profesor Morrison siempre me dice que toque con emoción, pero nunca he entendido realmente a qué se refería. Nunca he perdido nada importante. Las dos mujeres se quedaron sentadas en silencio por un momento. Entonces Emma hizo otra pregunta. ¿Me tocarías algo ahora, por favor? Los ojos de Margaret se abrieron de par en par por el miedo. Oh, no, dijo. Yo no puedo hacer eso. Tus padres se enfadarían muchísimo si se enteraran. No se enterarán, dijo Emma. Ambos están trabajando y no llegarán a casa en horas. Por favor, Margaret, tengo muchas ganas de oírte tocar otra vez. Margaret miró el piano, luego a Emma, y luego volvió a mirarlo. Tenía muchísimas ganas de tocar, pero le aterraba meterse en más problemas. ¿Y si vuelven a casa temprano?, preguntó Margaret. No lo harán, dijo Emma. Ayer fue diferente por la tormenta. Hoy hace sol y tienen reuniones importantes todo el día. Margaret se sentía dividida entre su deseo de tocar y su miedo a las consecuencias. Pero cuando miró el rostro de Emma, vio curiosidad e interés genuinos, no la ira y la decepción que había visto en el señor y la señora Wellington. Si toco para ti, dijo Margaret, ¿me prometes no decírselo a tus padres? Emma dudó un momento y luego asintió. Lo prometo. Margaret se acercó lentamente al piano. Le temblaban las manos al sentarse en el banco. Miró a Emma, que la observaba con gran expectación. ¿Qué te gustaría que tocara?, preguntó Margaret. El acordeón en la pieza, dijo Emma inmediatamente. La que he estado intentando aprender. Quiero oír cómo se supone que debe sonar. Margaret puso sus manos sobre las teclas y comenzó a tocar la pieza entera. En cuanto empezó la música, sintió que todo su miedo y preocupación desaparecían. Los hermosos sonidos llenaron la habitación y su corazón como el día anterior. Emma escuchó con total atención. Margaret pudo ver que la niña no solo oía la música, sino que la escuchaba de verdad e intentaba comprenderla. Cuando Margaret terminó la pieza, Emma se quedó en silencio un momento. Fue increíble, dijo Emma finalmente. La tocaste mucho mejor que yo. ¿Cómo logras que suene tan suave y natural? Margaret sonrió. Creo que es porque he tenido más tiempo para sentir la música dentro de mí, dijo. Todavía eres joven. Te quedan muchos años para desarrollar esa sensación. Emma pareció pensativa. ¿Me enseñarías? ¿Me enseñarías a tocar así? Margaret sintió que el corazón le daba un vuelco de emoción, pero entonces la realidad la destrozó. No puedo hacer eso, dijo.
dijo con tristeza. Tus padres me han prohibido tocar el piano. Nunca me permitirían darte clases. Pero tú sabes más de música que yo, dijo Emma. Lo entiendes de una manera que yo no. Me parece mal que no se te permita compartir ese conocimiento. Justo entonces, oyeron un portazo en el exterior. Margaret y Emma se quedaron paralizadas. Oh, no, susurró Emma. Hay alguien en casa. Margaret se levantó rápidamente del banco del piano y se alejó del instrumento. Emma corrió a la ventana para ver quién había llegado. Es el profesor Morrison, dijo Emma con alivio. Llega temprano a mi clase. Margaret sintió una mezcla de alivio y una nueva preocupación. Se alegró de que no fuera el señor o la señora Wellington, pero le preocupaba lo que pensaría el profesor Morrison si se enteraba de lo que había estado sucediendo. El profesor Morrison entró en la casa y se dirigió directamente a la sala de música, como siempre. Era un hombre alto y mayor, de pelo blanco y ojos amables. Había estado profesor de piano de Emma durante 3 años, y Margaret siempre había pensado que parecía una persona amable y comprensiva. Buenos días, Emma, dijo el profesor Morrison al entrar. El aula de música. Entonces vio a Margaret allí de pie y pareció confundido. Margaret, ¿qué haces aquí? No deberías estar limpiando otras partes de la casa durante la clase de Emma. Margaret sintió que se le enrojecía la cara de vergüenza. No sabía qué decir. Dot. Emma miró alternativamente a Margaret y al profesor Morrison. Margaret pudo ver que la niña intentaba decidir si decir la verdad o inventarse una historia para protegerse. Ejemplo, Margaret. Por fin, Emma tomó su decisión. Profesor Morrison, dijo Emma. Necesito contarte algo increíble. Margaret sabe tocar el piano. Es increíblemente buena. El profesor Morrison pareció sorprendido. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que sí que sabe tocar, dijo Emma emocionada. Ayer, mis padres la pillaron tocando a Beethoven, y fue lo más bonito que he oído en mi vida. El profesor Morrison miró a Margaret con renovado interés. ¿Es cierto? Margaret asintió lentamente. Sí, señor, no se suponía que debía tocar. Rompí las reglas, y el señor y la señora Wellington están muy enojados conmigo. Olvídense de las reglas por un momento. El profesor Morrison dijo, ¿cómo aprendiste a tocar el piano? Margaret le contó al profesor Morrison la misma historia que le había contado a la familia Wellington. Le explicó sobre sus lecciones de infancia con la señora Lew y cómo había estado escuchando y aprendiendo durante meses observando las lecciones de Emma. El profesor Morrison escuchó atentamente cada palabra. Cuando Margaret terminó su historia, se quedó en silencio un largo momento. ¿Tocarías algo para mí?, preguntó finalmente. Dot. Margaret miró a Emma, quien asintió alentadoramente. No sé si debería, dijo Margaret. Ya estoy en un gran lío. Por favor, dijo el profesor Morrison con suavidad. Te prometo que no intento meterte en más problemas. Solo quiero oír de qué está hablando Emma. Margaret miró el piano, luego el rostro amable del profesor Morrison. Algo su voz la hacía sentir que podía confiar en él. Margaret se sentó al piano y tocó la misma pieza que acababa de tocar para Emma. Mientras tocaba, sintió que el profesor Morrison la escuchaba con mucha atención. Cuando terminó, lo miró nerviosa. El rostro del profesor Morrison mostraba un asombro absoluto. Mi querida mujer, dijo lentamente, tiene un talento extraordinario. ¿Dónde demonios aprendió a tocar con tanta expresión y sensibilidad? Margaret sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero esta vez eran lágrimas de alegría, no de tristeza. Por primera vez desde el desastre de ayer. Esa noche, el profesor Morrison regresó a la casa de los Wellington para una reunión especial. Había llamado al señor y la señora Wellington durante el día y les había preguntado si podía hablar con ellos sobre algo importante. Margaret no estaba invitada a esta reunión, pero podía oír voces provenientes de la sala de estar mientras trabajaba en la cocina.
La conversación duró más de 1 hora. A veces las voces eran tranquilas y silenciosas. Otras veces, Margaret podía oír a la señora Wellington hablando en voz alta y enojada. No pudo distinguir las palabras exactas, pero se dio cuenta de que la señora Wellington no estaba contenta con lo que dijera el profesor Morrison. Finalmente, Margaret oyó pasos en el pasillo. El profesor Morrison se iba y la familia lo acompañaba a la puerta. Después de que se fuera, Margaret oyó al señor y a la señora Wellington hablando en voz seria. Luego los oyó llamar a Emma. Margaret siguió lavando los platos e intentó no escuchar la conversación familiar, pero estaba muy preocupada por lo que les había dicho el profesor Morrison. ¿Había mejorado las cosas para ella o las había empeorado? Unos 30 minutos después, la señora Wellington entró en la cocina. Su rostro se veía cansado y confundido, no enojado como el día anterior. Margaret, dijo la señora Wellington, necesitamos hablar contigo. Por favor, venga a la sala. Margaret se secó las manos en el delantal y siguió a la señora Wellington a la sala. El señor Wellington y Emma estaban sentados en el sofá, y todos miraron a Margaret cuando entró en la habitación. Siéntese, por favor, dijo el señor Wellington, señalando una silla frente al sofá. Margaret se sentó con cuidado. Su corazón latía rápido y aún no sabía si esta conversación sería una buena o mala noticia para ella. Dot. La señora Wellington habló primero. El profesor Morrison nos contó algunas cosas muy interesantes sobre usted hoy. Dijo que parece pensar que tiene un talento musical inusual. Margaret asintió, pero no dijo nada. Tenía miedo de que si hablaba, pudiera decir algo incorrecto. Dot. El señor Wellington continuó. También nos dijo que cree que ayer exageramos. Cree que su amor por la música es genuino y que no intentaba dañar nuestra propiedad ni faltarle el respeto a nuestra familia. Margaret sintió una pequeña oleada de alivio. El profesor Morrison la defendió. Sin embargo, la señora Wellington añadió, eso no cambia el hecho de que rompiste nuestras reglas. Seguimos sin poder permitir que los sirvientes usen las pertenencias de la familia sin permiso. A Margaret se le encogió el corazón de nuevo. Parecía que aún iban a despedirla. Pero entonces el señor Wellington dijo algo que la sorprendió. El profesor Morrison había hecho una sugerencia inusual. Dijo, ¿quieres saber si te interesaría actuar en el concierto benéfico del centro comunitario el mes que viene? Los ojos de Margaret se abrieron de par en par. ¿Un concierto?, preguntó en voz baja. Dot. Emma se inclinó hacia adelante con entusiasmo. Es un gran evento que ocurre cada año tras año, explicó. Músicos locales actúan para recaudar fondos para obras de caridad. El profesor Morrison lo organiza y mucha gente del barrio viene a escuchar. Margaret se sintió confundida y abrumada. Pero solo soy una criada, dijo. No entiendo por qué el profesor Morrison querría que actuara en un concierto de verdad, suspiró la señora Wellington. Eso fue exactamente lo que le dijimos. Le explicamos que no sería apropiado que nuestra empleada doméstica actuara en un evento comunitario junto a músicos de verdad. Margaret se sintió decepcionada, pero no sorprendida. Por supuesto, la familia Wellington no querría que su criada actuara en público. Sería vergonzoso para ellos. Pero entonces el señor Wellington continuó. El profesor Morrison no estuvo de acuerdo con nosotros. Dijo que a la música no le importa el trabajo ni el estatus social de nadie. Dijo que el talento es talento, sin importar de dónde venga. Margaret miró a cada miembro de la familia Wellington, tratando de comprender lo que le decían. Emma tomó la palabra. El profesor Morrison dijo que si actuaban en el concierto, sería una inspiración para otras personas. Dijo que demostraría que nunca es tarde para perseguir sus sueños. La señora Wellington no parecía convencida. Sigo pensando que es una mala idea, dijo. ¿Qué pensarán nuestros amigos cuando descubran que nuestra empleada doméstica actuará en el mismo evento que sus hijos y los demás músicos profesionales? Tal vez piensen que tenemos suerte de tener a alguien tan talentoso trabajando en nuestra casa. Emma dijo en voz baja.
Dot. El señor Wellington miró a su esposa y luego a Margaret. El profesor Morrison fue muy persuasivo. Dijo que nos hizo darnos cuenta de que podríamos haber juzgado mal. La situación de ayer. Margaret se sentía como en un sueño. ¿De verdad la familia Wellington estaba considerando permitirle actuar en público? ¿Qué tendría que hacer?, preguntó Margaret con cuidado. Dot. El señor Wellington explicó. El concierto es en 3 semanas. El profesor Morrison dijo que trabajaría contigo para preparar una actuación corta. Quizás 2 o 3 piezas. Nada demasiado largo ni complicado. La mente de Margaret estaba acelerada. La idea de actuar frente a la gente era emocionante y aterradora a la vez. Nunca había tocado el piano para nadie, excepto para la señora Lew, cuando era niña. No sé si soy lo suficientemente buena, dijo Margaret. La verdad es que solo llevo tocando de nuevo unos meses. Bueno, en realidad, solo por un día. El profesor Morrison cree que estás lista, dijo Emma animándola. Y yo creo que tú también. Cuando te escuché tocar ayer, fue mejor que cualquier otra cosa que haya escuchado. La señora Wellington seguía con la mirada fija en la incertidumbre. ¿Y si comete errores? ¿Y si se avergüenza a sí misma y a nosotros? Entonces al menos lo habrá intentado, dijo el señor Wellington. El profesor Morrison señaló que todos cometemos errores, incluso los músicos profesionales. Dijo, lo importante es compartir tu don con los demás. Margaret pensó en esta oportunidad. Durante 64 años, había soñado con volver a tocar el piano. Ahora, alguien le ofrecía la oportunidad no solo de tocar, sino de actuar para otros. Parecía demasiado bueno para ser verdad. Si hago esto, dijo Margaret lentamente, ¿me dejarías practicar con tu piano? Esta era la pregunta que Margaret más temía hacer. No podía prepararse para un concierto sin poder practicar. El señor y la señora Wellington se miraron. Margaret podía verlos conversando en silencio con la mirada. Finalmente, la señora Wellington habló. El profesor Morrison sugirió que te permitiéramos practicar. Durante 1 hora cada día cuando la familia no está en casa. Dijo que también te daría clases 2 veces por semana para ayudarte a prepararte. Margaret sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas de alegría. ¿De verdad me dejarías hacer eso? Sería un periodo de prueba, dijo el señor Wellington. Si puedes demostrar que eres responsable y cuidadosa con el piano, y si tu actuación en el concierto sale bien, entonces consideraríamos un arreglo más permanente. Emma aplaudió emocionada. Esto es maravilloso, dijo. Margaret, vas a actuar en el mismo escenario que músicos de verdad. Margaret se sintió abrumada por todo lo que estaba sucediendo. Ayer, había sido una sirvienta que rompió las reglas y podría perder su trabajo. Hoy se le ofrecía la oportunidad de vivir el sueño de su infancia. No sé qué decir, dijo Margaret, secándose las lágrimas. Gracias. Muchas gracias por darme esta oportunidad. La expresión de la señora Wellington se suavizó ligeramente. No nos des las gracias todavía, dijo. Te espera mucho trabajo duro. Y recuerda, esta es una oportunidad única. Si algo sale mal, si dañas el piano o no cumples con tus otras obligaciones laborales, el acuerdo terminará de inmediato. Margaret asintió con entusiasmo. Lo entiendo. Prometo que trabajaré más duro que nunca. El señor Wellington se puso de pie. El profesor Morrison vendrá mañana por la tarde para comenzar tus lecciones. Dijo que quiere ayudarte a elegir las piezas que interpretarás y a trabajar en tu técnica. Como ma. Mientras Margaret regresaba a la cocina para terminar sus tareas de la noche, se sentía como si estuviera en el aire. Por primera vez en 64 años, tenía algo maravilloso que esperar. Esa noche, Margaret, acostada en su pequeña cama, pensó en el concierto. Estaba nerviosa por actuar frente a la gente, pero también estaba más emocionada que en décadas. Pensó en la señora Lew y se preguntó qué diría su antigua maestra si pudiera ver.
Margaret también pensó en su madre y su padre, que habían fallecido hacía tantos años. Ellos querían que se convirtiera en música. Ahora, por fin, tendría esa oportunidad. Durante las siguientes 3 semanas, la vida de Margaret cambió por completo. Todas las tardes, cuando la familia Wellington no estaba en casa, practicaba piano durante 1 hora. El profesor Morrison venía 2 veces por semana a darle clases y ayudarla a prepararse para el concierto. Margaret trabajó más duro que nunca. Practicó las piezas que el profesor Morrison le había elegido hasta que las tocó a la perfección. Además, continuó con sus tareas habituales de limpieza y cocina, ya que no quería darle a la familia Wellington ninguna razón para cambiar de opinión. En cuanto al concierto, las piezas que el profesor Morrison eligió eran perfectas para Margaret. Una era la pieza de Chopin que Emma había estado aprendiendo. La segunda era la sonata Claro de Luna de Beethoven. La tercera era una hermosa y triste pieza de un compositor llamado Rachmaninoff que contaba la historia de alguien que lo había perdido todo, pero aún tenía esperanza. A medida que se acercaba la fecha del concierto, empezó a correr la voz por el vecindario sobre la anciana criada que iba a actuar. Algunos sentían curiosidad y la apoyaban. Otros pensaban que era extraño e inapropiado, pero todo el mundo hablaba de ello. Margaret intentó no pensar en lo que decía la gente. Se concentró en practicar y en hacer que la música fuera lo más hermosa posible. El profesor Morrison le dijo que estaba mejorando cada día. La noche del concierto llegó más rápido de lo que Margaret esperaba. Se despertó esa mañana nerviosa y emocionada a la vez. Sentía un nudo en el estómago y le temblaban ligeramente las manos. Hoy era el día con el que había soñado durante 64 años. Margaret hacía su trabajo matutino habitual, pero seguía cometiendo pequeños errores. Le puso sal al café en lugar de azúcar. Olvidó encender el horno mientras preparaba el desayuno. Se le cayó un plato mientras lavaba los platos. Aunque por suerte no se rompió. Emma notó el nerviosismo de Margaret durante el desayuno. ¿Te encuentras bien?, preguntó preocupada. Solo estoy un poco nerviosa por esta noche, admitió Margaret. Emma sonrió cálidamente. Vas a estar maravillosa. Lo sé. La señora Wellington, que había estado leyendo el periódico, miró a Margaret. Recuerda, dijo, toca la música como te enseñó el profesor Morrison. No intentes hacer nada sofisticado ni diferente. Margaret asintió. Durante las últimas 3 semanas, la señora Wellington se había ido acostumbrando poco a poco a la idea de la actuación de Margaret. Todavía le preocupaba lo que pensarían los vecinos, pero también había empezado a sentirse orgullosa de su talento. El concierto estaba programado para las 7 de la tarde. Margaret sería la quinta artista de 8, lo cual, según el profesor Morrison, era un buen momento. Ni demasiado temprano, cuando la gente aún se estaba acomodando, ni demasiado tarde, cuando podrían estar cansándose. Por la tarde, Margaret se dio un largo baño y se lavó el pelo con cuidado. Emma le había regalado un precioso vestido azul oscuro. Era sencillo pero elegante, y hacía que Margaret se sintiera como una auténtica música en lugar de una criada. A las 5, el profesor Morrison llegó para llevar a Margaret al centro comunitario. La familia Wellington venía por separado, junto con muchas otras familias del vecindario. ¿Cómo te sientes?, preguntó el profesor Morrison mientras conducían por el pueblo. ¿Asustada?, dijo Margaret con sinceridad. ¿Qué pasa si olvido la música? ¿Qué pasa si mis manos tiemblan demasiado para tocar bien? El profesor Morrison sonrió amablemente. Todos los artistas sienten miedo antes de subir al escenario, dijo. Incluso los músicos más famosos del mundo se ponen nerviosos. El secreto está en usar esa energía nerviosa para hacer que tu actuación sea más emocionante. Cuando llegaron al centro comunitario, Margaret pudo ver que era un edificio mucho más grande de lo que esperaba. Había autos estacionados alrededor y la gente caminaba hacia la entrada con sus mejores galas. Dentro del edificio, Margaret pudo escuchar el sonido de un piano siendo afinado.
La sala de conciertos tenía unos 200 asientos, y muchos de ellos ya estaban llenos de gente hablando y mirando sus programas. El profesor Morrison condujo a Margaret tras bambalinas, donde los demás artistas se preparaban. Había un adolescente que tocaba el violín, una mujer de mediana edad que cantaba ópera y un hombre mayor que tocaba la guitarra clásica. Todos parecían tranquilos y profesionales. Margaret se sintió muy fuera de lugar entre estos músicos de profesión. Era la única persona que no llevaba ropa cara de concierto, y sin duda era la intérprete de mayor edad. El profesor Morrison presentó a Margaret a los demás músicos. Todos eran educados y amables, pero Margaret notaba que sentían curiosidad por ella. La historia de la anciana criada que iba a actuar se había extendido por toda la comunidad musical local. «He oído que aprendiste a tocar solo escuchando», dijo la cantante de ópera con interés. «Es bastante notable». Margaret sintió que se le encendían las mejillas. «Tomé algunas clases cuando era muy joven», explicó. «Pero sí, sobre todo aprendí observando y escuchando». La violinista, que tenía unos 16 años, miró a Margaret con respeto. «Mi profesora dice que aprender de oído así es, en realidad, más difícil que aprender con partituras. Debe tener un don natural». Al acercarse las 7, Margaret podía oír al público acomodándose en sus asientos. A través de una pequeña ventana en la zona de detrás del escenario, podía ver cómo la sala de conciertos se llenaba. Vio a la familia Wellington sentada en la tercera fila y pudo ver muchas otras caras conocidas del vecindario. El primer artista fue el violinista adolescente. Margaret escuchó desde detrás del escenario mientras interpretaba una hermosa pieza de Mozart. El público aplaudió con entusiasmo al terminar. A continuación, la cantante de ópera interpretó una pieza de aria de una ópera italiana. Su voz era potente y bien entrenada, y Margaret se sintió intimidada al escuchar su técnica profesional. La tercera artista fue una joven que tocaba la flauta, y la cuarta, la guitarrista mayor. Cada actuación fue excelente, y Margaret comenzó a preocuparse de que su sencilla forma de tocar el piano no fuera lo suficientemente buena para seguir a músicos tan hábiles. Entonces, el profesor Morrison apareció a su lado. «Ya casi es la hora», dijo con suavidad. «¿Estás lista?» El corazón de Margaret latía tan rápido que pensó que se le saldría del pecho. «No creo que pueda con esto», susurró. «Todos los demás son mucho mejores que yo». El profesor Morrison le puso la mano en el hombro a Margaret. «Margaret», dijo con seriedad, «no estás aquí porque seas la pianista técnicamente más perfecta. Estás aquí porque tienes algo especial que compartir. Has vivido una larga vida llena de experiencias y eso se refleja en tu música de una forma que ningún entrenamiento puede enseñar». Margaret respiró hondo e intentó calmarse. Pensó en la señora Leo y sus sueños de infancia. Pensó en todos los años que había pasado escuchando música y deseando poder tocar. Pensó en la familia Wellington que le había dado esta increíble oportunidad. «Damas y caballeros», escuchó decir al locutor desde el escenario. «Nuestra próxima intérprete es Margaret Chun». Margaret aprendió a tocar el piano de niña en China, y tras muchos años alejada de la música, ha vuelto recientemente a su primer amor. Interpretará 3 piezas esta noche: el Nocturno en mi bemol mayor de Chopin, la Sonata Claro de Luna de Beethoven y la Rapsiditi de Rachmaninoff sobre un tema de Paganini. Margaret oyó que la llamaban y supo que era el momento. Subió lentamente al escenario, y las brillantes luces dificultaban la visión clara del público. Podía oír a la gente aplaudiendo cortésmente mientras se dirigía al piano de cola en el centro del escenario. El piano era mucho más grande que el Steinway de la familia Wellington, y por un momento Margaret se sintió abrumada por su tamaño y majestuosidad. Se sentó en el banco y ajustó la altura tal como le había enseñado el profesor Morrison. Margaret miró al público y vio cientos de rostros que la miraban. Algunos parecían curiosos, otros escépticos y otros alentadores. Podía ver a Emma en la tercera fila, sonriendo y levantando el pulgar.
Margaret puso las manos sobre las teclas e intentó recordarlo todo. El profesor Morrison le había enseñado: relaja los hombros, curva los dedos, respira con la música, siente las emociones tras las notas. Punto. Empezó con la pieza de corte. Las primeras notas salieron perfectamente claras y hermosas. A medida que Margaret seguía tocando, sintió que todo su nerviosismo comenzaba a desvanecerse. La música la transportaba a un lugar donde nada más importaba, excepto los sonidos que creaba. La pieza de corte era delicada y soñadora, como una canción de cuna para adultos. Margaret la tocaba con la misma delicadeza que usaba al limpiar el polvo de objetos preciosos en las casas de los ricos. Cada nota era cuidadosa y con un propósito. Cuando terminó la primera pieza, el público guardó silencio absoluto por un momento. Luego comenzaron a aplaudir, y Margaret pudo oír que los aplausos eran más cálidos y entusiastas que los de su entrada. Margaret pasó a la pieza de Beethoven. La sonata Claro de Luna fue más desafiante y emotivo que el Chopin, pero también fue la pieza con la que Margaret se sintió más conectada. Mientras tocaba la triste y hermosa melodía, pensó en todas las pérdidas de su vida. La muerte de su padre, dejar a su familia de niña, las décadas de sueños postergados, pero también pensó en la esperanza y la perseverancia. Beethoven había escrito esta música cuando estaba perdiendo la audición, pero no se había dado por vencido. Margaret había perdido la oportunidad de convertirse en música de joven, pero ella tampoco se había dado por vencida. Mientras Margaret tocaba, sentía que el público se involucraba cada vez más con la música. La sala de conciertos estaba completamente en silencio, salvo por el sonido del piano. Margaret sentía que contaba la historia de toda su vida a través de las notas de Beethoven. Cuando terminó la sonata Claro de Luna, los aplausos fueron mucho más fuertes que antes. Margaret podía oír a la gente del público emitiendo sonidos de agradecimiento, y vio a varias personas enjugándose las lágrimas por su última pieza. Margaret tocó el Rachmaninoff. Esta fue la pieza más difícil que interpretó, con pasajes rápidos y complejos que requerían tanto habilidad técnica como profundidad emocional. Margaret había estado muy preocupada por esta pieza, pero al empezar a tocar, se sintió completamente segura y en control. La pieza de Rachmaninoff contaba la historia de alguien que había enfrentado grandes desafíos, pero que había encontrado fuerza y belleza en la lucha. Margaret sintió que esta pieza fue escrita específicamente para su propia historia de vida. Mientras Margaret tocaba los triunfantes acordes finales del Rachmaninoff, sintió una sensación de plenitud que nunca antes había experimentado. Había pasado 64 años soñando con este momento y había sido tal como lo había esperado. El público estalló en aplausos, aunque eso era algo que Margaret nunca había escuchado. La gente se ponía de pie y aplaudía con entusiasmo. Algunos gritaban, «¡Bravo!» y «¡Maravilloso!». Margaret podía ver a Emma saltando de emoción, e incluso la señora Wellington estaba de pie y aplaudiendo con lágrimas en los ojos.